Lo que muchos aficionados al fútbol no saben es que el Mundial 2026 es el primero en la historia con 48 selecciones participantes, lo que implica que, estadísticamente, hay más equipos con posibilidades reales de avanzar que nunca antes, y sin embargo, la diferencia entre los favoritos y los más débiles sigue siendo abismal en la mayoría de los casos. El dato irónico: Haití clasificó al torneo más grande del mundo sin disputar un solo partido en su propio territorio, mientras que Qatar, el país que organizó la última Copa del Mundo, llega a esta edición con apenas una victoria en sus últimos 11 compromisos. Dos realidades que, en cierta forma, resumen perfectamente las contradicciones y sorpresas que este nuevo formato promete generar. Para analizar los posibles caminos de cada selección en la fase de grupos, se utilizó un simulador de resultados que permite proyectar las probabilidades de avance de cada equipo hacia los 16avos de final, construyendo distintos escenarios para todas las naciones participantes. Los números que arroja este sistema no son definitivos ni infalibles, pero ofrecen una radiografía útil y objetiva sobre el estado actual de cada selección, sus fortalezas, sus debilidades y sus chances reales de sobrevivir la primera etapa del torneo más importante del planeta. Dentro de los 12 grupos del torneo, existen patrones que se repiten con frecuencia y que permiten clasificar las zonas en distintas categorías. Hay grupos sumamente parejos, donde 4 selecciones de nivel similar se disputan 2 plazas con diferencias mínimas en el ranking FIFA, convirtiendo cada partido en una auténtica final anticipada. Y hay otros grupos donde un par de gigantes conviven con rivales de menor jerarquía, haciendo casi inevitable su clasificación desde el papel, aunque el fútbol, como siempre, se encarga de recordar que ningún resultado está garantizado de antemano. En algunos casos, el cabeza de serie ni siquiera es el favorito del grupo, algo que rompe con la lógica tradicional del sorteo y que refleja cuánto ha cambiado el mapa futbolístico mundial en los últimos años, con selecciones emergentes que han crecido notablemente en nivel y competitividad. Las selecciones anfitrionas, México y Estados Unidos, llegan con la presión y el privilegio de jugar ante su propio público en un torneo que comparten junto a Canadá. Históricamente, ambas naciones han mostrado sus mejores rendimientos cuando han sido sede de grandes competencias, y en esta edición buscarán capitalizar esa ventaja desde el primer pitazo. La energía de los estadios llenos, el apoyo incondicional de sus hinchas y la comodidad de no tener que viajar largas distancias son factores que no aparecen en ningún ranking, pero que pesan de manera significativa a la hora de competir. México, en particular, tiene en su historia reciente algunos de sus mejores recuerdos mundialistas precisamente cuando fue anfitrión. Y Javier Aguirre llega con tiempo suficiente de preparación para intentar repetir aquellas actuaciones. Estados Unidos, por su parte, ha crecido enormemente como potencia futbolística y bajo la conducción de Mauricio Pochettino aspira a demostrar que ya no es una sorpresa, sino una realidad consolidada del fútbol mundial. Por otro lado, potencias históricas como Brasil, Francia, España y Argentina llegan con planteles de altísimo nivel, aunque no sin sus propias dudas e interrogantes. Lesiones de figuras clave, falta de ritmo en algunos jugadores determinantes y esquemas tácticos que aún están en proceso de ajuste complican los pronósticos incluso para los más favoritos del torneo. Brasil deberá gestionar la situación de Neymar, quien llega al torneo lesionado y sin ser titular esperado, mientras que el peso ofensivo recaerá sobre Vinicius Junior y Rafinha. España, vigente campeona de Europa, tendrá que administrar la ausencia parcial de Lamine Yamal y la falta de ritmo de Nico Williams, sus dos extremos más desequilibrantes. Argentina buscará defender su corona con gran parte del plantel campeón de 2022, aunque la recuperación de Cristian Romero en defensa será determinante para la solidez del equipo. Francia, finalista en los 2 últimos torneos, llega con el ataque más poderoso del torneo, pero con bajas sensibles en defensa que podrían pasarle factura en los partidos más exigentes. Un fenómeno llamativo en esta edición es la cantidad de selecciones que debutan en un mundial o que regresan tras décadas de ausencia. Equipos como Jordania, Uzbekistán, Cabo Verde y República Democrática del Congo llegan al torneo más grande del planeta por primera vez o después de muchísimos años, con planteles modestos en términos de jerarquía internacional, pero con una motivación y un hambre competitiva difícil de cuantificar.
El simple hecho de estar presentes en una Copa del Mundo ya representa un logro histórico para estas naciones, pero eso no significa que lleguen dispuestos a resignarse desde el inicio. Frente a ellos, selecciones con más experiencia mundialista deben evitar subestimarlos, porque en un formato de 3 partidos por grupo, un tropiezo temprano puede ser definitivo e irreversible para cualquier aspiración de avance. También hay casos de selecciones que regresan al Mundial después de largos periodos de ausencia, con equipos renovados y con algo que demostrar. Bosnia dejó fuera a Italia en la clasificación europea. República Checa volvió después de 20 años. Noruega regresa tras 28 años de ausencia con uno de los mejores planteles de su historia. Y Sudáfrica hace lo propio después de 16 años. Estos regresos le dan al torneo una diversidad geográfica y narrativa que enriquece el espectáculo y recuerda que el fútbol mundial está en constante movimiento, con nuevas potencias asomando y otras establecidas que deben renovarse para mantenerse vigentes en el máximo escenario. Tácticamente, el torneo presenta una gran variedad de estilos y planteamientos que hacen imposible hablar de un modelo dominante. Desde selecciones que apuestan al juego de posesión y circulación de balón, como España o Suiza, hasta equipos que prefieren estructuras defensivas compactas y salidas en transición rápida, como Haití, Túnez o Nueva Zelanda. Las líneas de 3 defensores también proliferan entre los técnicos más pragmáticos de este torneo, quienes buscan solidez en el fondo sin resignar opciones ofensivas por los costados. Entrenadores como Becasés en Ecuador, Moriyasu en Japón, Solbakken en Noruega o Popovic en Australia han apostado por este esquema como base de sus sistemas, adaptándolo según el rival y el contexto del partido. La diversidad táctica promete hacer de la fase de grupos un espectáculo impredecible, donde la lectura del juego y la capacidad de adaptación serán tan importantes como la calidad individual de los jugadores. En cuanto a las figuras individuales, este mundial reúne a algunos de los mejores jugadores de la historia en lo que probablemente sean sus últimas actuaciones con sus selecciones. Lionel Messi busca despedirse con otro título que selle de manera perfecta una carrera sin parangón, mientras que Cristiano Ronaldo persiste en su sueño mundialista a los 40 años de edad, con Bosnia como plataforma para intentarlo. Luka Modric disputará su último torneo también a los 40 años, intentando llevar a Croacia más allá de lo que muchos esperan. Didier Deschamps dirigirá su último mundial al frente de Francia, con el peso de ser uno de los técnicos más exitosos en la historia del torneo. Manuel Neuer regresa al arco alemán a los 40 años, en lo que él mismo ha definido como su despedida mundialista. Son historias que van más allá del resultado deportivo y que cargan cada partido con una dimensión emocional especial. Al mismo tiempo, una generación de jóvenes talentos tendrá en este torneo su primera gran vitrina internacional. Lamine Yamal, Arda Güler, Kerem Alakbegovic, Ibrahim Massa, Nestori Irankunda y Jan Diomande son apenas algunos de los nombres que llegan al torneo con menos de 20 años y con la capacidad de sorprender a cualquier rival. Para ellos, el Mundial 2026 no es una despedida sino un punto de partida, una oportunidad de presentarse ante el mundo entero y demostrar que el futuro del fútbol ya está entre nosotros. La convivencia entre estas dos generaciones, la que se va y la que llega, es uno de los aspectos más fascinantes de este torneo desde el punto de vista humano y deportivo. Las probabilidades generadas por el simulador muestran un panorama donde algunos grupos prácticamente ya tienen a sus dos clasificados definidos estadísticamente, con porcentajes cercanos al 99% para las selecciones más poderosas. Brasil, Francia, España y Argentina encabezan estas proyecciones con una claridad aplastante, aunque cada una de ellas enfrenta sus propias amenazas internas. Sin embargo, en los grupos más equilibrados, las 4 selecciones tienen chances reales y cualquier resultado inesperado puede reorganizar por completo la tabla de posiciones. El grupo más parejo de todos es el D, donde Estados Unidos, Turquía, Paraguay y Australia están separados por apenas 24 posiciones en el ranking FIFA, y donde la diferencia entre clasificar y quedar eliminado podría ser un solo gol en el último partido. Por otro lado, algunas selecciones aparecen con probabilidades sorprendentemente bajas a pesar de su historial. Haití tiene apenas 9,1% de chances de avanzar, el porcentaje más bajo de todo el torneo, compartido con Curazao.
Nueva Zelanda y Qatar también aparecen en la parte baja de las proyecciones, reflejando la enorme brecha que existe entre ellas y sus rivales de grupo. En el extremo opuesto, hay selecciones que el simulador prácticamente ya tiene clasificadas desde antes de que comience el torneo, aunque el fútbol tiene una habilidad única para desmentir cualquier certeza estadística en el momento menos esperado. La fase de grupos del Mundial 2026 promete ser, en muchos casos, más abierta e incierta que en ediciones anteriores, y eso se debe en buena medida al nuevo formato con 48 participantes. Con más equipos en competencia, la dispersión del talento es mayor y las posibilidades de que una selección menor logre un resultado histórico se multiplican. El simulador apenas anticipa lo que el fútbol, caprichoso e impredecible como siempre, terminará de definir sobre el césped de los estadios de México, Estados Unidos y Canadá durante las próximas semanas. La preparación previa a un mundial siempre revela tanto como los propios partidos, y en esta edición, varios técnicos han tomado decisiones que generaron debate antes de que comenzara el torneo. Algunos entrenadores apostaron por convocar jugadores que vienen de lesiones prolongadas, asumiendo el riesgo de tenerlos a medio ritmo durante la fase de grupos, con la esperanza de que lleguen a su mejor nivel en las instancias eliminatorias. Otros optaron por la continuidad y la confianza en bloques consolidados, sacrificando la renovación generacional en favor de la experiencia. Estas decisiones tácticas y de gestión de plantel marcarán diferencias significativas en los primeros partidos, donde el estado físico y la cohesión grupal suelen pesar tanto como la calidad individual de los futbolistas. El impacto de las lesiones en este torneo es particularmente notable. Rara vez en la historia reciente de los mundiales tantas figuras de primer nivel llegaron condicionadas físicamente al inicio de la competencia. La densidad del calendario futbolístico moderno, con ligas nacionales, copas continentales y compromisos de selecciones prácticamente sin pausa durante todo el año, ha llevado a que los cuerpos de los jugadores lleguen al límite en el momento más exigente. Este fenómeno no afecta solamente a las selecciones más poderosas, sino también a equipos medianos, que dependen enormemente de uno o dos jugadores específicos para funcionar, y cuya ausencia o rendimiento disminuido puede cambiar por completo las posibilidades de avance en la fase de grupos. Otro elemento que distingue a esta Copa del Mundo de las anteriores es la diversidad de ligas de procedencia de los jugadores convocados. Si bien las grandes ligas europeas siguen dominando en términos de representación, un número creciente de futbolistas provenientes de ligas asiáticas, de la Major League Soccer y de competencias africanas forman parte de planteles que competirán al más alto nivel. Esto genera una interesante tensión entre la calidad individual y el ritmo competitivo, ya que no todos los jugadores llegan con el mismo nivel de exigencia semanal. Selecciones como Qatar, Arabia Saudita e Irán tienen prácticamente todos sus convocados en sus ligas locales, lo que plantea dudas sobre si ese ritmo de competencia es suficiente para enfrentarse a potencias que alinean futbolistas de la Champions League. La dimensión política y social de este mundial tampoco puede ignorarse. Irán disputará el torneo en medio de un conflicto bélico activo que alteró por completo su preparación, obligó a cambiar la sede de entrenamiento y provocó la exclusión de su mejor jugador por razones extrafutbolísticas. No es la primera vez que una selección llega a un mundial cargando tensiones que van mucho más allá del fútbol, pero la magnitud de la situación iraní es especialmente compleja. Del mismo modo, selecciones como Haití o algunas naciones africanas representan a países que atraviesan dificultades sociales y económicas profundas y para cuyos ciudadanos la participación en un mundial tiene un significado que trasciende completamente lo deportivo. Finalmente, vale la pena reflexionar sobre lo que significa este torneo para el fútbol de Norteamérica como región. La organización conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá no es solo una decisión logística, sino una apuesta estratégica por consolidar,